9:39, estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delti. Vamos a tocar un tema que probablemente es un tema que no se discute mucho en los medios de comunicación, pero es muy importante. Cuando uno habla, obviamente, de educación y postergación, es decir, un país sin capacidades en su proceso educativo no tiene viabilidad. Eso lo tenemos claro. Pero si además de eso nos vamos a un universo que ha sido postergado, hablamos primero de mujeres, pero segundo de mujeres indígenas, esto se agrava mucho más, porque evidentemente hay factores que dificultan el acceso a los estudios superiores, es más, el acceso incluso a terminar la secundaria. Hay quienes han estudiado profundamente qué es lo que determina y cuáles son estas persistentes prácticas discriminatorias que hay en general, que pueden ser sutiles o expresas en realidad. Y lo que vamos a hacer es conversar con la doctora en antropología médica, magíster en salud pública y desarrollo internacional, María Amalia Pesantes, quien conjuntamente con otras personas de ese nivel intelectual y de esos pergaminos han estudiado este tema específicamente. Doctora María Amalia, ¿cómo está? Bienvenida a Ampliación de Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, los factores que determinan que estas mujeres indígenas, por ejemplo, vayan o no vayan a una universidad, ¿cuáles son esas prácticas permanentes discriminatorias? ¿Obligamos a estas personas a adaptarse a nuestro mundo y no entendemos siquiera el suyo? O sea, hay un montón de cosas que se tienen que mirar en ese sentido. Exactamente, para contextualizar un poquito, efectivamente en el 2017 al 2018 nosotros realizamos con un financiamiento del Estado peruano, ¿no?, de Concitec y con apoyo del CIES y otra institución internacional, un estudio para entender y conocer un poquito cuáles eran los retos para las mujeres indígenas para ingresar a la universidad, para permanecer en la universidad y para egresar, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver el tema del acceso, ¿no?, para ingresar, obviamente un primer dato que buscamos era un poco estadístico, ¿no? No había data muy actualizada, pero en general la población indígena tiene muy poco acceso a la educación superior, ¿no? Revisamos el censo rápidamente de universitario del 2010, ¿no?, y algunos datos del censo nacional y vimos que solamente 6% de los profesionales de los que egresan solamente un 6% de la población indígena ha tenido oportunidad en algún momento de acceder a educación superior, y de ese un porcentaje pequeño era de mujeres. Entonces quisimos, a través de entrevistas con mujeres estudiantes indígenas en Loreto, conocer cómo había sido su proceso y entender un poquito cómo habían ellas logrado llegar ahí, ¿no? Y efectivamente hay factores que hacen que sea muy difícil para las mujeres indígenas a la educación superior. Por ejemplo, a veces en las comunidades solamente hay hasta nivel primaria, ¿no? Y para poder ir a estudiar a un colegio secundario tienen que moverse su comunidad, no todas ellas tienen la posibilidad de hacerlo. Algunas, por supuesto, tienen mucho respaldo de sus padres y lo logran hacer, pero implica mudarse. Y en la educación secundaria, por ejemplo, no hay educación intercultural, ¿no? Ya a la hora que pasan a la educación secundaria ya tienen que, como estabas mencionando, adaptarse a una pedagogía netamente occidental, ¿no? Y aquellas que logran, en base a sus esfuerzos, con becas del gobierno o con oportunidades que algunas universidades abren para población indígena, ya en la universidad, si bien han logrado entrar, se encuentran pues en una institución que no necesariamente valora, ¿no?, y le da el peso que merecen los saberes indígenas, ¿no? Y esto es una manera de discriminar a nuestra población, porque ellas entran y no encuentran una institución que las acoja, ¿no? Esto para ellas y también para los hombres, los estudiantes indígenas varones también, ¿no? Entonces, esa es una cosa que nosotros encontramos. La cifra que nos da es espeluznante, solamente 6%, y de ese 6% la mayoría son varones, de manera que las mujeres indígenas están verdaderamente en el segmento más limitado. Y ustedes han estudiado en 2 universidades de Iquitos las condiciones que permiten que entren y que tengan éxito en sus estudios universitarios. Y entre esas dificultades, causa de la deserción, hay el embarazo precoz de las mujeres. ¿Puede darnos datos sobre esto y qué políticas se llevan a cabo para evitar que un embarazo no deseado pueda terminar con los estudios de una joven mujer?
Bueno, en realidad lo que nosotros encontramos fueron algo, a ver, que para acceder a la universidad, para entrar, muchas veces el haber tenido un embarazo precoz, digamos, en la adolescencia, hace que de repente algunas chicas no puedan seguir sus estudios superiores, ¿no? Porque ya tienen su rol de madre, tienen otras responsabilidades, y eso limita que incluso algunas terminen la secundaria o que vayan a la universidad. Sin embargo, también me parece relevante decir que sí, dentro del pequeño grupo con el que trabajamos nosotros, que fueron 15 estudiantes mujeres con las que trabajamos a lo largo de un año para conocer mejor su experiencia, había algunas que eran madres y a pesar de eso habían logrado continuar sus estudios, pero eran chicas que habían sido madres antes de ingresar a la universidad y que tuvieron mucho respaldo de sus familias, ¿no? Yo creo que sí es un problema hablar de embarazos precoces porque sí afectan, ¿no?, la posibilidad de avanzar en los estudios, ¿no? Pero también hay que mirar que de repente lo que se necesita es reconocer que van a haber algunas mujeres que son mamás y que eso no debería ser un impedimento, sino como muy bien estás diciendo, que deberían de haber algunas políticas que respalden, ¿no? El reconocer que hay mujeres indígenas y otras mujeres que somos mamás y estamos en la universidad y que hay algún tipo de respaldo para que esto no afecte su desarrollo profesional, ¿no? Señora Pesantes, en estos dos estudios Sí. que se han hecho en las universidades de la Amazonía peruana y científica del Perú, ¿qué han observado ustedes con respecto al reconocimiento que hay del el valor que tienen los conocimientos indígenas propios en la universidad y también el nivel de discriminación que hay hacia personas de origen indígena? Okay. En cuanto al tema de los conocimientos indígenas, en realidad encontramos que si se hace una revisión así rápida, porque en ese momento no fue tampoco a profundidad, pero hace una revisión de los planes curriculares, ¿no?, de los contenidos de algunos cursos que sí revisamos, resulta evidente que la formación que se está dando en nuestras universidades tiene un enfoque occidental, ¿no? O sea, nos forman como profesionales a los indígenas y a los no indígenas, ¿no?, mirando siempre, trayendo cosas de fuera, ¿no? Y eso, el problema es que no es que hayan cosas fuera que están mal, sino que si estamos en un país en el cual hablamos mucho, que estamos tratando de incorporar el enfoque intercultural en los diferentes sectores, también debería de eso traducirse en la formación que recibimos, especialmente en aquellas universidades donde están teniendo cada vez más estudiantes indígenas. Y al respecto, algo que me parece importante mencionar es que un problema que nosotros encontramos es que las universidades tampoco sabían, estas dos con las que estudiamos, y yo creo que es en general en el país, ¿cuántos estudiantes indígenas tienen? ¿Por qué? Porque se asume que aquellos son solamente los que están ingresando a través de la beca 18 comunidades nativas amazónicas. Hay una beca de PRONAVE que es específica para estudiantes indígenas y digamos que automáticamente se asume que ellos son los únicos que son indígenas, cuando hay otros estudiantes indígenas que han ingresado por otros medios. Entonces, al no saber cuántos son los estudiantes indígenas, no se puede tampoco empezar a hacer una abogacía más fuerte para que los contenidos de los cursos tomen en consideración los conocimientos indígenas, las formas de aprender, las pedagogías, porque no solamente es contenido, sino también pedagogías, y obviamente se dé más visibilidad. Tienen además una cosmovisión completamente distinta a la que podemos tener, digamos, desde el punto de vista occidental. Y aquí lo que hay que hacer, digamos, a manera de conclusión, doctora María Amalia Pesantes, es afrontar mejor los factores que contribuyen a que terminen sus estudios iniciales, porque ahí es donde comienza el problema mayor, ¿no? Exacto. O sea, si bien nosotros empezamos a estudiar el tema a nivel superior, digamos, la poca cantidad de estudiantes indígenas que llegan a profesionalizarse, ¿no?, que llegan a ingresar a la universidad, es reflejo, como bien lo dices, Mónica, de que ya desde la educación inicial, luego en la educación secundaria, está habiendo pues un proceso en el cual no se están dando todas las oportunidades que se merecen para poder terminar los estudios, ¿no? Y que una vez que ingresen también se necesita un acompañamiento porque hay que compensar la baja calidad de la educación secundaria que se recibe en muchas zonas amazónicas del país, ¿no? Entonces, no solamente el acceso, ¿no?, abrirte la puerta para que entres a la universidad, sino el acompañamiento, exacto. Y de dos maneras, ¿no? Por un lado pedagógico, pero también por otro lado de sentirte acogido, ¿no? Y eso pasa mucho por parte de algo, porque claro, si te sientes, Exacto. o sea, si te van a tratar con la indiferencia, la invisibilidad de no entenderte, evidentemente no va a haber ningún resultado, y eso es uno de los graves problemas que tenemos en general
en nuestro país, que es un país lamentablemente, hay que decirlo, muy discriminador, y no solamente por asuntos de racismo, sino en otras dimensiones también, y la falta de entendimiento de lo que tenemos al frente como este país pluricultural. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora María Amalia Pesantes. Tenemos que ir a una pausa, por supuesto, y ya regresamos en Ampliación de Noticias.